Estamos en Pantanal, en Brasil, el mejor lugar del mundo para ver jaguares. Hay más jaguares por kilómetro cuadrado que en cualquier otro lugar del planeta. Y es uno de los pocos lugares del mundo donde hay más caimanes que personas. Son millones. Además, es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Capibaras, anacondas, aves. En los próximos días nos vamos a entrar en estas tierras y en estos ríos en búsqueda principalmente de los jaguares y los vamos a buscar en plena cacería. No puede ser, lo tenemos. Acabamos de grabar un jaguar cazando un caimán. Definitivamente esto no es una buena idea. Esta es la calle principal dentro del Parque Nacional La Transpantaneira. Hay demasiados caimanes, pero exagerado. Yo no sé si he visto tantos en mi vida, pero nos vamos a salir de la carretera. De hecho, hay que espantar unos caimanes que hay ahí para poder llegar donde están esas personas, porque quiero ver qué es lo que pescan. Ahorita los vi que llegaron y espantaron a todos los caimanes para pescar. Y anda hasta un niño ahí en medio del agua llena de caimanes. Entonces, aunque no hablamos el idioma, ando sin guía, ando solo, vamos a ir a ver qué pescan. Ojalá no haya una anaconda aquí. Lo vamos a arriesgar todo en este paso. Confiemos en este tronco y en nuestra estabilidad de gato. Uy, 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 uy. Normal, aquí caminando en medio de en medio de ese otro que está por ahí. Qué locura este lugar. Esto es lo que están pescando. Bom dia. Braíra. De aquí a Calabazú. Calabazú. Parecido como a un guapote, como a una tilapia. Y vean la caña, es un palo de bambú. Es muy complicada la comunicación. No nos entendemos nada. Pero ya ustedes vieron. Están ahí tranquilos pescando. Incluso hay unos muchachos con el agua a las rodillas, rodeados de caimanes, pescando con esa cañita. Y de nuevo, tenemos que pasar a la par de mis compadres. Uy, 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 uy. Vean, ya este bicho con este tamaño ya le arranca a uno una pierna. Nunca había espantado cocodrilos. Me siento poderoso haciéndolos irse. Váyanse, que llegué yo. Si en vez de irse me corretearan, la historia sería otra. ¿Qué dicen los bichos, amigos? Finalmente llegó el día. Hoy vamos a ir al mejor lugar del planeta para ver jaguares en su hábitat natural. Así como lo oyen, estamos atravesando la Transpantaneira, una carretera que atraviesa el Pantanal. El Pantanal no es tan famoso como el Amazonas, pero se dice que aquí hay más biodiversidad por kilómetro cuadrado que en el Amazonas, porque es un lugar relativamente pequeño. Ni tanto, son 195.000 kilómetros cuadrados. Eso es como el tamaño de Uruguay, como el tamaño de Inglaterra. Es gigante, pero comparado con el Amazonas es pequeño. Y se estima que en este espacio hay más de 4.700 especies. El Pantanal es solo un 2% de Brasil, pero tiene un 12% de toda la biodiversidad que tiene este país. Aquí hay jaguares, caimanes, capibaras, todo tipo de aves. De hecho, que ahorita que les dije que nunca había visto tantos caimanes en la vida, pues se estima que en Pantanal hay alrededor de 10 millones de caimanes. Dios mío, eso es 2 veces la población de mi país, 2 veces la población de Costa Rica. Así que la cuestión es que hoy nos esperan 3 horas aproximadamente de camino, más de 100 kilómetros vamos a atravesar esta carretera hasta llegar a Porto Jofre, donde vamos a ir en búsqueda del felino más grande de América, que cabe recalcar, nunca lo he visto en mi vida. El Pantanal se encuentra el 80% en Brasil, pero hay otro 10% en Bolivia y en Paraguay. Y hay algo que lo caracteriza, y es que cada 6 meses es totalmente diferente. Ahorita estamos viniendo en la época seca, que es una de las mejores épocas para ver todos los animales, porque al haber poca agua, todo se seca, todo es extremadamente seco y caliente. Entonces, al haber poca agua, todos los animales se concentran en donde hay pocitas. Por eso vemos tantos caimanes acumulados, tantas aves. Y probablemente por eso es más sencillo ver los jaguares. Las 3 horas se volvieron como 4 de parar a ver tantas especies en el camino, pero finalmente estamos en Porto Jofre. Estamos listos para ir en búsqueda de los jaguares. Venimos un poco tarde, pero en teoría ya el bote y todo está preparado para salir en la búsqueda. Manuel, Christopher, ¿do you speak English? No. Portugués. Sí. Estamos jodidos, pero vamos a ver qué hacemos. Vámonos.
En este lugar, la búsqueda del jaguar es totalmente diferente a como lo estábamos buscando más adentro. Resulta que aquí los jaguares se han tenido que adaptar a cazar en el río, porque toda la vida, sobre todo en época seca, se desenvuelve aquí en el río. Aquí es donde se encuentran los caimanes, las capibaras, las nutrias. Al río es donde llegan las presas del jaguar, donde llega el tapir a beber agua, los pecarís. Entonces tenemos que buscarlo en la orilla. Si tenemos demasiada suerte, incluso lo podríamos ver cazando, pero por ahora lo primero es al menos lograr verlo por primera vez. Aquí en Pantanal hay una opción de hotel que es un barco, que al parecer es muy popular. Nos hemos encontrado un montón de barcos que están anclados y tienen habitaciones. Para que se vayan haciendo una idea de cuánto vale venir a hospedarse por aquí, yo estuve cotizando en un barco de esos y estaba a $400 por persona la noche. Vean lo acostumbrados que están aquí los caimanes a los botes. Los tenemos a 2 metros de distancia. Esta especie es una especie endémica del Pantanal, según lo que nos estuvo contando Samuel en el video pasado, que vimos un montón de especies espectaculares. Les recomiendo mucho que vayan a verlo. Vimos el oso hormiguero gigante, un montón de animales. Este caimán que antes les conté, que se estima que hay unos 10 millones en el Pantanal, es una de las principales presas de los jaguares. Aquí no es tan sencillo porque él tiene que venir por el matorral y cazarlo. Sin embargo, hay zonas donde el jaguar se para en los árboles y se lanza para morderlos en la nuca. Y como tiene la mordida tan fuerte, les hace quebrado el cuello o la cabeza en la mordida. Y así es como los caza. Es uno de los pocos felinos que caza reptiles comúnmente. Es normal aquí ver jaguares peleándose con un caimán. ¿Se imaginan? Logremos ver algo así. Sería un sueño. Amigos, el primer jaguar no lo logramos ver porque está metido entre un matorral, pero se alcanza a ver cómo se mueve para todo lado. Debe estar buscando caimanes. Tengo el corazón agitado y también me da algo el hecho de pensar que está ahí. Lo tenemos al frente, pero no lo logramos ver por tanta maleza. Lo estoy viendo, amigos, finalmente. Finalmente, al menos le logré ver el lomo por un momento. No, qué animal, qué animal. Espero que ustedes estén viviendo esto igual que yo. Por Dios. Va a salir, nos va a dar la cara. Nos dio la cara. Lo vamos siguiendo, va caminando aquí por el borde. No sé si son dos, porque se mueve uno en el fondo. Pero este que vamos siguiendo es un macho. Parece que es pequeño, porque normalmente los jaguares aquí en Portollofre son gigantes por la abundancia de comida que tienen. Vamos a seguir en la búsqueda de otros, porque algo que tiene este lugar, Portollofre, es que es el lugar con la mayor densidad de jaguares del mundo. Eso significa que es el lugar donde más hay por kilómetro cuadrado, incluso más que en el Amazonas, porque en el Amazonas es tan grande que es casi imposible toparse con un jaguar. Y algo muy triste es que esta majestuosidad de animal está en peligro de extinción. Número 1, por la destrucción del hábitat, porque están destruyendo el bosque para ganaderías y eso provoca que los jaguares, como vimos en el video pasado, se encuentren con el ganado, los ganaderos los maten, etcétera. Y aunque ustedes no lo crean, existe un turismo que de hecho a veces a mí me da cólera porque está en YouTube. YouTube me censura varias cosas y no censura eso. Hay un tipo de turismo de gente que paga mucho dinero, pero estamos hablando de $100,000 o más para cazar ciertas especies y entre ellas el jaguar. Pasa con los hipopótamos, pasa con cocodrilos del Nilo, leones, pero también con los jaguares. No sé qué tendrán en la cabeza, pero lo hacen. Estamos siguiendo una familia de nutrias gigantes, una especie muy especial aquí de Pantanal. Yo pensé que la diferencia era mínima entre una nutria normal y una nutria gigante, pero no, realmente están grandes y gordos estos animales. Para que se hagan una idea, tiene como el tamaño de un perro promedio perfectamente. Es lo que conocemos también como el perro de agua, solo que gigante. Entramos en un pequeño canal y vean cómo pasamos de los caimanes.
Literal, no lo voy a hacer, pero lo podría tocar. Véanlo ahí. Vean este otro. Perfectamente podría agarrarle la cola y pegarle una sacudida. Yo no soy muy fanático de las aves, me llaman la atención sobre todo las grandotas y llamativas, pero existe un tipo de turismo que descubrí cuando empecé a viajar, que es gente que viaja buscando aves por el mundo. Eso se da en muchas partes del mundo, en Costa Rica se da demasiado. Por ejemplo, tenemos demasiadas especies de aves, aquí en Pantanal también, y es un turismo como muy exclusivo y muy caro. Son personas que andan una libreta de todas las especies que quieren ver, normalmente andan cámaras gigantes, carísimas, y van por el mundo conociendo todas las especies de aves del planeta. Muévase, que ocupo pasar ahí, por favor. Muévase un toquecito. Gracias. Señor Caimán, cuidado, cuidado, me lo llevo. Permiso, por favor. Estamos encontrando otro macho. Este anda muchísimo más activo. Se ve que está mojado, por eso se ve como negro. Lo estamos viendo completo, fuera del matorral. Y además estamos ahorita en un punto clave esperando a ver si se nos da la suerte que pase justo frente a nosotros. Él anda en estos matorrales cerca del río buscando un caimán que esté por ahí mal puesto, una capibara, una nutria, cualquier animal que esté mal puesto para cazarlo. Ellos comen aproximadamente 5 kilos de carne por día. Entonces, si cazan una presa muy grande, pueden comer 2 o 3 días, depende del tamaño de la presa. Estábamos todos en silencio, simplemente observando cada paso de esta majestuosidad de jaguar. De pronto se escondía, de pronto volvía a salir, pero de repente, de la nada, probablemente dijo: aquí no hay presas, nos vamos al otro lado. Se lanzó a cruzar el río frente a nosotros. Este felino, el jaguar, a diferencia de los demás, es un muy buen nadador. Se lanzó a cruzar de lado a lado. A vista y paciencia de todos los que estamos aquí observándolo. Y después llegó al otro lado y salió, y lo pudimos ver en todo su esplendor. Estoy en una lucha demasiado grande entre grabar esto y verlo y vivirlo con mis ojos. Ustedes van a notar que algunas tomas están movidas. Es porque no puedo perder esta oportunidad de que mis ojos lo vean, no a través de la pantalla de la cámara, sino en vivo. Aunque ustedes no lo crean, es una lucha por decidir hacer bien la toma o ver esta majestuosidad de animal. Apareció otro de frente con toda la luz del sol dándole. Se ve espectacular, simplemente viendo hacia el río, viendo hacia los matorrales, esperando por una presa. Vean esta escena, vean este animal, vean la majestuosidad de las pintas, la creación de Dios. Aquí podemos tener una enseñanza sobre las diferentes perspectivas que tenemos en la vida. Si estuviéramos grabando un documental sobre los caimanes, estaríamos todos tristes porque el jaguar se los come y los despedaza. Pero como este documental no se trata de caimanes, se trata del jaguar, estamos todos aquí esperando que el jaguar se coma a ese pobre caimán que está ahí en la arenita. Entonces vean la perspectiva. Si el documental se trata del jaguar, wow, pobrecito el jaguar, tenía que comerse al caimán. Si el documental se tratara del caimán, qué malo el jaguar, se comió al pobre caimán que tenía crías. Así es la vida, unos la vemos desde un punto y otros la ven desde otro. Si a diferencia de mí, a ustedes les gustaría viajar con todo bien organizado, con tiempo, con todo bien hecho, les quiero recomendar a mi gran amigo Quique
Arnaiz, uno de los mejores organizadores de viajes que deben haber en este mundo. Ese bicho viaja 24/7 y ahora está haciendo viajes organizados para observar fauna. Los próximos viajes que me dijo que va a realizar es a la India en busca de tigres de Bengala, a Tanzania y aquí a Pantanal para venir a ver jaguares. En la descripción les va a aparecer la página donde están todos los viajes de Quique, que son para todo tipo de personas, pero incluso si a usted le gusta crear contenido o si es fotógrafo, Quique también es fotógrafo, pero lo que le sigue a profesional. Ha trabajado con Nat Geo y con los más grandes del mundo en ese ámbito. Hace fotografías pero brutales. Los viajes no son talleres de fotografía, pero si usted es fotógrafo y le gustaría hacer fotos, es el momento y el viaje. Así que ya lo saben, ahí les dejo en la descripción el enlace para que vayan a ver todos los viajes que tiene por delante. De antemano se los recomiendo. No, amigos. Íbamos de vuelta, ya íbamos de vuelta. Y está echado en el borde, en el puro borde del paredón. Ojo aquí, con esas imágenes, un regalito de Dios para cerrar la tarde. Nada más, tranquilo. Pero tranquilos amigos, eso no es todo. Esto ni siquiera ha empezado. Esto fue apenas unas horitas en la tarde. Mañana tenemos todo el día, si Dios lo permite y nos da vida, para ir a buscar más jaguares, anacondas. Ojalá encontrarlos por ahí cazando y para ver un montón de cosas más. Por ahora vamos a volver al hotel antes de que se nos haga de noche y les voy a contar también el lugar donde nos estamos quedando. Está violento este río y les voy a contar sobre lo que tuve que pagar, que les conté que no es nada barato venir por aquí. Este es el hotel, está frente al río, tiene esta piscina, tienen todas estas áreas comunes. Este de aquí es el restaurante que ahorita vamos a ver cómo va a ser la cena. Las 3 comidas están incluidas, eso sí, y ya les voy a mostrar nuestra humilde habitación y lo que vale. Quiero que vayan calculando cuánto vale solo el hospedaje y los 3 tiempos de alimentación. Solo eso. Esta es la casita donde nos estamos quedando. Pasen a esta su humilde morada. No sé por qué tantas camas, la verdad. Yo solo pedí una cama doble, pero aquí puedo hospedar a toda mi familia, contando mis tíos y abuelos. Tenemos 3 camas individuales, una cama como para 5 personas y a este lado está el baño. Es todo, no hay nada más, esto es todo. Por aquí está el bañito. Esta habitación tiene el módico precio de $460 por noche, con los 3 tiempos de alimentación incluidos para 2 personas, lo cual para lo que hay alrededor está muy bien. Pero en total, por el pequeño tourcito que hicimos hoy, el tour completo que tenemos mañana y las 2 noches, estoy pagando prácticamente $2,000, sin contar vuelos, sin contar el carro que renté, sin contar las noches en el otro lugar y las otras cosas que hicimos solo aquí. Por favor, no camine solo y no vaya solo más allá del espacio del hotel. Me lo dicen teniendo una habitación que tengo que cruzar medio bosque para llegar al restaurante, que puede haber un jaguar salvaje en cualquier parte, en cualquier momento. Al parecer las comidas van a estar buenas, al menos la cena estaba muy buena, era tipo buffet, había bastante variedad, pero lo más importante, conocí a alguien que me metió ideas en la cabeza y ahora ¿quién me las va a sacar? Me dijo que si yo me iba a dar una vuelta ahorita solo, en carro, eso sí, caminando me podría morir, que si agarro el carro y me voy a dar una vuelta por aquí, puede que encuentre algún jaguar en el camino. ¿Y quién soy yo para no hacerle caso? Aquí estoy yo de noche en un lugar que no conozco, buscando jaguares en medio de la nada, simplemente porque un desconocido lo recomendó. No imitar. Fracasamos en esta misión, amigos. Me di cuenta que ocupamos un foco para ver más allá de la calle. Con el carro solo puedo alumbrar la calle y habría que tener demasiada suerte para que específicamente el jaguar esté en la calle. Así que fracasamos por ahora, porque bien temprano en la mañana no sabemos ni qué nos espera.
Me he dado cuenta que los capibaras son como los perros callejeros aquí. Se acostumbran a la presencia de las personas. Igual siguen siendo salvajes y chúcaros. Uno no se puede acercar demasiado, pero se los encuentra uno en todas partes. Por eso es que a veces el jaguar viene incluso al hotel, porque él no tiene divisiones, y agarra un capibara al frente de la puerta de su habitación. Arrancamos con la mañana, bichiños, muy temprano, en búsqueda de lo que sea que se atraviese frente a nuestros ojos. Pero en especial, vamos a buscar jaguares. Esta es una realidad que se muestra muy poco, pero esto es lo que pasa cada vez que se encuentra un jaguar. Todos los botes que ustedes ven por aquí, todos los turistas se reúnen, todos los guías se comunican para verlo. Acabamos de encontrarnos un jaguar de nuevo cruzando el río. De verdad que, bueno, al menos el jaguar es un mito que le tenga miedo al agua por ser un gato. Bueno, no un gato, sino como un gato. Ustedes me entienden. Pero esto es lo que hemos hablado siempre. Vean e imagínense el dinero que producen estos animales vivos. Producen muchísimo, muchísimo más vivos durante toda su vida que muertos. No podemos hablar con Samuel, pero nos hace señas. Y según yo, interpretándolo, me está diciendo que el jaguar va a caminar por ahí, por aquí al frente, y que va a salir por allá. Si esto realmente sucede, número 1, sería exageradamente épico. Número 2, ¿qué diablos son las predicciones de los guías? Y número 3, significa que probablemente hacen cosas repetitivas los jaguares, porque si ya tienen una idea de que va a hacer eso, es porque lo ha hecho varias veces, me imagino. Pero se imaginan que en lugar de salir allá, salga aquí y brinque un bote. Somos el primer bote, yo sería el primero y tendría que agarrarlo y someterlo. Sería una lástima. No puede ser, sí llegó. Esto es una película. Esto es una película, amigos. Estoy viendo un documental. Parece que va a cazar. Estoy viviendo un documental, estoy viendo una película en la vida real. Este animal realmente salió de la selva y empezó a caminar por el tronco que está encima del río. Se puso a recibir el sol y le daba y se ven los colores y el jaguar en todo su esplendor. Además, algo muy interesante es que a pesar de que nosotros los vemos a todos iguales, resulta que estas manchitas que tienen en la piel, esas pintas, son como su huella digital. Absolutamente todos son diferentes y de hecho esa es la forma en la que los identifican aquí los guías. Saben cuál es cada uno, incluso le tienen un nombre. Esta que estamos viendo es una hembra, es un poco más pequeña que el macho. Una hembra puede llegar a pesar entre 70 y 90 kilogramos y esta se llama Patricia y acaba de regalarme una de las cosas más increíbles que esperaba ver aquí en el Pantanal, y es que se lanzó a cazar un caimán. Desde el árbol se puso a ver dónde estaba y se lanzó. Fracasó en el intento, seguro se le escapó, pero lo más doloroso es que no lo pude grabar bien. Esta señora se me atravesó, se levantó y tapó todo. Pero creo que quedó la escena en el celular, al menos la parte en la que salta, para que ustedes vean el espectáculo. El jaguar está perdido viendo una presa. Hay un caimán en el agua, está un poco lejos. Si ese bicho se llega a acercar al jaguar, vamos a presenciar una locura. No sé qué va a pasar. La olió, el caimán la olió y se fue en otra dirección. Estamos siguiendo otro jaguar. Este lugar es increíble, amigos, de verdad. No por nada dicen que es el mejor lugar del mundo para ver jaguares. Aparece uno tras de otro y me llama la atención lo habituados que están los jaguares a los botes. Tantos años probablemente de este tipo de turismo que ya ellos ni siquiera vuelven a ver al bote, ni siquiera les asusta el sonido o ni siquiera reaccionan cuando se arrima una lancha. Aquí vamos nosotros
a la par de él, viéndolo nadar, y él simplemente anda buscando caimanes. Amigos, está a punto de toparse con caimanes. ¿Será que se va a armar la pelea aquí en el momento? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a encontrar? ¿Se van a encontrar? No, se le escaparon. Parece que nadando y topándose el caimán no tiene mucho éxito. Entonces salió y ahora anda por el borde viendo si encuentra alguno en la orilla para saltar. El jaguar buscando caimanes, el pobre. Y vean aquí cómo estamos, infestados. Excepto por mis amigos en la discoteca, nunca había visto un depredador buscando una presa. Y me impresiona que el jaguar se mete al río, que es el hábitat del caimán, y que hay caimanes grandes. Y el jaguar se mete sin miedo a cazarlo en su propio hábitat. Y el caimán corre. Es increíble cuánto poder tiene este animal. Un jaguar adulto macho puede pesar hasta 130 kilos y medir casi 2 metros de largo. Los de aquí de Pantanal en especial son más grandes de lo normal, o al menos más gorditos de lo normal, por la abundancia de presas y la facilidad como las pueden cazar. Los que viven adentrados en el bosque la tienen un poco más difícil, caminan más, son un poco más flacos, porque las presas son monos, son dantas, que son bravas las dantas, cerdos salvajes que también son muy bravos, comen muy rápido, entonces tienen que ser muy buenos emboscando. En cambio aquí, cualquier caimán mal puesto se lo come, cualquier capibara, cualquier animalillo que esté por ahí en la orilla. Entonces por eso se dice que los jaguares del Pantanal son un poco más grandes que los del resto del mundo. Le dije a Manuel que me trajera a algún lugar donde se hubiera visto una anaconda en repetidas ocasiones, y me trajo por aquí. Entonces vamos a echar bien el ojo, porque ellas viven metidas en el agua, son semiacuáticas. Y la anaconda del Pantanal es muy especial, es diferente a las que hemos visto anteriormente. No estaba, pero igual les voy a dejar unos planos aquí de la anaconda del Pantanal. Se llama la anaconda amarilla. Vean qué espectáculo de serpiente. Es diferente a la que encontramos en el Amazonas, que es como verde con pintitas negras. La de aquí es como verde con amarillo y es igual de gigante. A diferencia de la zona de donde venimos, donde abundaban las capibaras, aquí en el río cuesta un poco más verlas. Al parecer a ellas les gusta más como aguas empantanadas, como pequeños laguitos. No viven tanto en el río. Estas son las primeras dos que nos encontramos en la orilla. Como les contaba en el otro video, son gigantes. Yo no me las imaginaba tan grandes. Este es el roedor más grande del mundo. Es de la familia de las ratas, entonces es como la rata mayor, la que está arriba en la familia en tamaño. Un dato curioso sobre las capibaras es que no sé por qué pasó en realidad, pero de un tiempo para acá se volvió como muy famoso este animal de mascota. Y es un animal salvaje. Se empezó a volver como muy famoso de mascota. De hecho me parece, no estoy seguro, pero me parece que incluso en Japón habían cafeterías que ofrecían ir a la cafetería y tenían un montón de animales. Como nosotros ya vimos, tenemos un video bien interesante sobre eso, pero entre esos animales habían capibaras. De hecho en Costa Rica recientemente hubo un caso en el que atraparon como un cargamento de capibaras. Las estaban traficando, las llevaban para alguien que las compró o para venderlas, y las atraparon en Costa Rica y quedaron en Costa Rica. Actualmente están en el país. Estos son los bordes en los que camina el jaguar. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 y ese está grande. Ese ya me arranca como una mano perfectamente. Y esos son los que están a simple vista. Entonces yo estaba preguntando si yo caigo al agua, si me despedazarían los caimanes, porque son demasiados. Y me dicen que puede ser que sí, pero no porque ellos ataquen a los humanos, o incluso ni siquiera. Uy, véanlo, véanlo. Está muy grande ese. Vean el pajarito caminando en medio de los caimanes. Ese sería yo caminando en medio de mis problemas. Les decía, no me atacarían ni siquiera porque me vean como una presa, porque yo soy más grande que ellos. Probablemente los asustaría. Pero en el momento en que yo caiga al agua, ellos creen que es cualquier animal, que es comida. Entonces, si van entre todos y me empiezan a morder, pues me van a despedazar. Y son, como les he dicho en todo el video, 10 millones en todo el Pantanal. Imagínense solo en esta parte del río cuántos hay.
Llegados a este punto, puede que ustedes se pregunten si los jaguares también han atacado a los humanos, porque a pesar de que este es un lugar conservado, espectacular, esto es solo el 5% del Pantanal. Según lo que me contaron, el otro 95% no está tan protegido y los jaguares están en todas partes. Vive gente, hay ganaderos. Entonces resulta que sí, se han registrado oficiales como 25 o 28 ataques de jaguares a humanos. Sin embargo, no es como que los jaguares nos vean como presas, sino que simplemente atraparon a un pescador que estaba solo en la orilla. De hecho, hace como 4 meses un señor estaba solo haciendo un trabajo en la orilla del río y lo mató un jaguar. Y también hay una práctica que se da en la zona que aquí le llaman la ceba, que son personas que alimentan el jaguar. No sé si lo alimentan para tenerlo cerca para el turismo, para poder ofrecerle a los fotógrafos como una foto fija. No sé si es que le echan comida para que él siempre llegue a ese punto o algo así, pero también han habido ataques por eso, porque alimentan el jaguar. Me imagino que él llega y ataca al humano. Pero de los 25 o 28 ataques, solo como 5 han terminado en muertes. Acabamos de encontrar un jaguar y este se ve agresivo. Se viene algo violento. Bichiños, solo eso faltaba. Estoy que voy a llorar de la emoción. Coronamos, logramos ver un jaguar cazando un caimán. Fueron segundos, simplemente Dios nos regaló este momento. Fueron segundos, llegamos, falló en el primer intento y lo agarró en el segundo. Y ojo lo siguiente, normalmente felinos como el puma, como el león, van al cuello, degollan a las presas. En cambio el jaguar tiene la mordida tan dura que perfora el cráneo de un animal. Vean ustedes que cuando él sale con el lagartillo ya lo lleva muerto. Ni siquiera tuvo chance de luchar. Le mordió tan fuerte el cuello que murió en el instante. Pero qué momento, por Dios, qué momento. Amiguiños, esta aventura ha llegado a su final. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Déjenme allá abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que vivimos en este lugar. Recuerden que si ustedes también quieren venir por aquí abajo en la descripción les dejo la página de Quique para que se vengan con Quique, que hace viajes organizados brutales. No solo a ver fauna aquí en Pantanal, sino también a buscar tigres en India, elefantes, leones y de todo en Tanzania. Vayan a darle un ojazo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video, que les adelanto, sí, nos vemos en el Amazonas brasileiro, si Dios lo permite. Pura vida y besitos de alguien que vio un jaguar devorar un caimán.